Tengan a la mano su Biblia y ábranla, por favor, allí en el Salmo número 40. Es el salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Gracias a Dios, vamos avanzando. Es un día de gozo y de victoria en nuestra vida, porque el Señor nos permite ir avanzando paso a paso en su bendita palabra, haciendo ese estudio exegético que llena nuestra vida. ¿Ah? Miren, este salmo, justamente es una indicación de cómo el siervo viene a hacer la voluntad de Dios. Este salmo simplemente se titula al músico principal, Salmo de David. Y recordemos que pues, la declaración de al músico principal bien podría ser un salmo tan precioso que se ha encomendado especialmente al más hábil de los músicos sagrados. Entonces, puede ser dedicado a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Y bueno, quiero decirles también que el rey David escribió este salmo de alabanza cuando Dios lo liberó de sus sufrimientos, lo restableció de su enfermedad y porque no lo entregó en manos de sus enemigos. Entonces, vemos que en la primera parte de este salmo hay una proclamación de una gozosa liberación. Y vamos a estudiar ahí en la palabra de Dios. Miren, entre los primeros 3 versículos vienen los benditos resultados de esperar pacientemente al Señor. Y es lo que Dios quiere que ustedes y yo siempre tengamos esa disposición de esperar pacientemente. Muchas veces la paciencia no nos favorece mucho, ¿verdad? Somos muy impacientes. Y más en estos tiempos en que todo está ya hecho al vapor. Todo lo queremos rapidísimo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a esperar. Dice la palabra, si lo leen junto conmigo ahí en el Salmo número 40, de los versículos 1 al 3, dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, vemos aquí que la idea de David, esperando al Señor o en el Señor, como comúnmente lo declaramos, pues ha sido muy constante, especialmente en los últimos salmos que hemos estudiado, el Salmo 25, el Salmo 27, el 37, aún en el Salmo anterior, en el Salmo 39, ahí en el versículo 7, pues David espera en el Señor sin necesariamente una respuesta inmediata. Aquí se dice ya la respuesta y dice la palabra de Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Allí viene la respuesta. Anteriormente no habíamos quedado de que los salmos habían quedado como inconclusos en el punto de que la petición de David pues no había sido de alguna manera tenido en respuesta. ¿Ah? Pero en este salmo pues hay una respuesta muy especial. En cuanto nuestro Padre Celestial inclina su oído, escucha nuestro clamor, pues ahí entendemos nosotros o sentimos que ya llegó la respuesta. Aunque acuérdense que nosotros también tenemos que observar que la respuesta de Dios en muchas ocasiones cuando no sentimos que haya una respuesta es espera, esa es la respuesta. Tranquilo, yo estoy haciendo lo que me corresponde, dice el Señor, soy Dios y déjame ser Dios. Y espera solamente. Entonces, como les comento, humanamente difícilmente queremos tener ese lapso de tiempo que nos lleva a la espera, a estar sosegados, en paz, quietos, solamente esperando que Dios actúe. El rey David dice, he esperado pacientemente. En hebreo, la espera o esperé, lo cual quiere decir que al duplicar la palabra, indica que esperaba diligente y fervientemente, con paciencia y perseverancia, hasta que Dios diera la respuesta, ¿verdad? Ya no de una espera, sino un sí o un no. Acuérdense que esas son las 3 respuestas que podemos esperar de nuestro Padre Celestial. Puede ser un sí, puede ser un no o puede ser una espera. Y en el interludio de esa espera, pues tenemos que ah, justamente hacerlo así,
diligentemente, fervientemente, con paciencia, con perseverancia, hasta que Dios pues simplemente ponga la respuesta en un sí o en un no y ya quedamos completos, ¿verdad? Bueno, el tema de la espera que se expuso desde el Salmo 37, pues vemos cómo tuvo una dolorosa aplicación en los Salmos 38 y 39 como lo estudiamos, pero ahora en el Salmo número 40, pues vemos el resultado triunfal. Y dice Spurgeon, lo cito: piensen, hermanos, no podría leerse, esperé con impaciencia al Señor. En el caso de la mayoría de nosotros, muchas veces así actuamos, ¿verdad? Según Spurgeon, nosotros esperamos impacientemente, sin esa diligencia, sin esa condición en donde fervientemente estemos tranquilos, perseverando solamente en el Señor, haciendo lo que nos corresponde a nosotros y permitiendo que Dios haga lo que a Él le corresponde. Pero viene la respuesta en algún momento. Y en este momento viene la respuesta cuando dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La palabra inclinó lleva el sentido de que Dios, pues, se inclina hacia David en su aflicción, quitando cualquier distancia que había percibido seguramente David y su Dios, entre el Señor y su siervo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sentido, verdad, que hay una distancia enorme porque de repente no escuchamos, no sentimos la respuesta de Dios, pensamos que no nos escucha? Y bueno, aquí David sintió claramente cómo el Señor, al inclinarse, pues acorta completamente esa distancia. Y yo sé que tú también ya lo has experimentado. Cuando David supo que Dios oyó su clamor, confió en una respuesta. Y bueno, en este caso fue favorable, pero también podemos entender que hay respuestas que, entre comillas, ustedes y yo pudiéramos considerar, pues no favorables a lo que esperábamos, pero que es lo mejor que nos puede suceder. Y entonces todas las respuestas de Dios siempre van a ser favorables. Si comprendemos claramente esto, mis amados, todas las respuestas que Dios da a nuestra vida siempre serán favorables en el entendido de que Dios va a traer lo mejor para nosotros. No lo que queramos, que son dos cosas muy diferentes, sino que lo que verdaderamente es favorable para nosotros. Por ejemplo, aquí vemos cómo la paciente espera hizo que el cantor, o sea, David, sintiera que Jehová Dios se inclinaba sobre él y escuchaba su lamento, su llanto. Ahí está la paciente espera. Entonces, un día, cuando tú estás en esa condición, vas a sentir la presencia de Dios cuando venga esa respuesta. Amén. Dice David, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña. Pues estos fueron más beneficios para David mientras pacientemente esperaba a Jehová, esperaba en Dios. Dios lo liberó de su actual crisis, que era como un lodo cenagoso, dice ahí la palabra, ¿verdad? Y lo puso en un lugar mucho mejor y más seguro. Endereza sus pasos y por lo tanto la oración de David, pues por liberación, fue respondida, ya que le enderezó sus pasos, lo sacó de ese lodo cenagoso, lo liberó le puso sus pies, ¿verdad?, sobre una roca fuerte. ¿A dónde están el día de hoy tus pies? En la roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces, el Señor contesta nuestras oraciones, mis amados. Y el punto está en que nosotros tenemos que aprender a escuchar, a ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas para entender que verdaderamente Dios nos saca adelante, pero bajo la estricta posición de qué es lo mejor que necesitamos, tú y yo. No lo que quisiéramos, sino lo que necesitamos. Ese es el amor de un padre para uno de sus hijos. ¿Ah? Los hijos muchas veces van a querer cosas, van a querer situaciones, van a querer tener actitudes que no corresponden y que lejos de traerles bendición, les van a traer daño. Entonces nosotros como padres responsables, diligentes, pues vamos a traer a la vida de nuestros hijos lo que verdaderamente les conviene. Y si ha de haber alguna situación en donde tengamos que corregir alguna mala actitud, alguna condición, lo tendremos que hacer por amor,
y con amor. Y Dios así nos trata, mis amados. Entonces, por eso Dios llega el momento en que saca a David después de haber permitido que él pasara por tiempos difíciles, porque allí engrandece su fe, empieza a transformar su condición, a llevarlo a que sea un hombre que espere en el Señor, que tenga paciencia, que verdaderamente sepa escuchar la voz de Dios. Si tú estás pasando por estos tiempos en algo similar, escucha perfectamente bien este mensaje porque seguro estoy que Dios está tratando tu corazón, está transformando muchas veces la forma de ser y de pensar que tenemos, pero Él nos va a llevar a una condición de bendición. Dice David, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Fíjense cómo esa es otra bendición, otro beneficio para David al esperar en el Señor. Su liberación produjo una alabanza espontánea, un cántico nuevo que vino desde el corazón mismo de Dios. Mis amados, yo sé porque yo lo he experimentado y he visto a muchos de ustedes cuando Dios, ¿verdad? Viene y trae la liberación de la situación con la respuesta que el Señor haya traído, nos produce una alabanza espontánea. ¿Ah? Entendemos que si no fue lo que nosotros esperábamos, pero sí fue lo que nosotros necesitábamos, levantamos nuestras manos al cielo y empezamos a darle la gloria a Dios, empezamos a alabarlo, empezamos a seguir derramándonos, pero de una manera diferente, porque Dios inspira cánticos y palabras de alabanza. Muchas veces pudiéramos pensar que es algo egoísta, pero cuando comprendemos lo bueno y lo correcto que es para todos nosotros alabar al Creador, ¿verdad? Para los redimidos, alabar al Redentor, para los entregados, alabar al Libertador, ¿verdad? Entonces tiene sentido. Dios quiere que le alabemos, no egoístamente, sino porque comprendemos correctamente del por qué y para qué estamos alabando. Estamos agradecidos de que Dios nos dé la capacidad de abrir nuestros labios y alabar al Dios Todopoderoso. Miren, es posible que este cántico fuera, o este salmo fuera un cántico nuevo que Dios puso en la boca de David en ese instante. Y hay un comentario que hace Morgan, lo cito, dice, el siervo de Dios que sufre siempre, perdón, que sufre, siempre se convierte en el que canta. Porque así como el secreto del canto es siempre esperar a Dios, hacer la voluntad de Dios en y a través del sufrimiento, pues el resultado es siempre la liberación y el emitir un canto. O sea, cuando nosotros hemos pasado por situaciones a donde Dios nos ha llevado, recordando que de la palabra emuná, de la fe auténtica, entendemos que todo proviene de Dios. Lo que estés pasando, todo es porque Dios así lo quiso. Entendemos que Dios lo va a utilizar para bendición nuestra y para darnos una enseñanza, pues el resultado de todo esto va a ser siempre una liberación y obviamente un deseo de alabar a nuestro Padre Celestial. Amén. Dice David, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pues este es un beneficio más, como vemos, una bendición más de la paciente espera que David tuvo en el Señor. Y esto nos está enseñando, obviamente. La liberación y la alabanza que se derivaron de esta espera fueron un testimonio eficaz para los demás. O sea, podemos entender que mucha gente fue inspirada a tener el temor reverente de Dios y a confiar en ese Dios. Mis amados, ustedes se han dado cuenta, es muy difícil entenderlo humanamente, pero se han dado cuenta que cuando Dios permite que nosotros pasemos por desierto, que nosotros pasemos por situaciones críticas, pero nuestro testimonio, lo que Dios permite cuando entendemos todo esto, que nuestro testimonio haga ver a mucha gente que estamos confiados en el Señor, que estamos esperando en el Señor. Va a haber un efecto dominó, va a haber un efecto en donde mucha gente va a decir, ¿qué tienes tú? Que yo te veo que estás pasando por situaciones críticas, estás enfrentando a lo mejor una situación legal muy fuerte, estás enfrentando una economía
muy deterioradas, se te vino abajo tu negocio, tus relaciones personales se vinieron abajo por alguna situación, pero yo te veo entero, te veo es más con gozo, te veo en paz. ¿Qué es lo que tienes? Y ahí pues la gloria sea para el Señor, que es cuando nosotros, ¿verdad? Damos testimonio del poder de Dios. Y lo mejor que podemos decir es, mi Dios me está sosteniendo. En este momento estoy pasando por crisis, sí, pero Dios está aumentando mi fe. Dios está trayendo a mi vida una situación en donde yo estoy viendo su poder, su amor, su misericordia. Oye, pero es que yo veo que en vez de irte bien, te está yendo súper mal. No, eso es una apariencia. Realmente lo que Dios está tratando en mi vida no lo puedes ver, pero tú puedes ver que yo estoy confiando en el Señor. Entonces, confiarán en Jehová, dice David. Confiar en el Señor, pues es la evidencia, mis amados, no la esencia de la salvación, es la evidencia de la salvación. El que es un verdadero creyente es evidentemente redimido del dominio del pecado y de Satanás. Y allí está nuestra confianza en el Señor. Ustedes y yo hemos venido a confiar en Dios, en que el día en que el Señor nos llame, en que el día que se cumpla en nosotros esa declaración que dice que para todo hombre está destinado o está declarado que un día muera y después de eso el juicio, pues nosotros ya estamos, ¿verdad? Evidentemente redimidos del poder de la muerte, del poder del pecado, del poder de Satanás. ¿Y qué tenemos en bendición? Pues vida eterna, salvación y vida eterna. Fíjense nada más qué bendición es poder entender la palabra de Dios hasta este nivel, ¿verdad? Dios nos está cada día llevando a tener una comprensión mayor y la gloria sea para Él. Vamos a leer del capítulo 40 del Salmo, eh, del versículo 4 y 5, porque aquí pues nos enseña a confiar en el Dios que piensa en su pueblo, en ese Dios que tiene cuidado de su creación y sobre todo de todas aquellas personas que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Fíjense, mis amados, cómo este es un pensamiento natural y apropiado que fluye de lo que David o de lo que una persona acaba de experimentar. Cuando dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. David sabía por experiencia que la confianza, como se demuestra al esperar pacientemente al Señor, pues es una bienaventuranza, es una doble dicha, una doble felicidad, ¿verdad? Y creo que muchos de nosotros ya hemos experimentado que la confianza en Dios, en nuestro Padre Celestial, trae bendición, trae dicha. Spurgeon hace un comentario respecto a esta declaración y lo cito, dice, un hombre puede ser tan pobre como Lázaro, tan odiado como Mardoqueo, tan enfermo como Ezequías, tan solitario como Elías, pero mientras su mano eh, se puede sostener de Dios, ninguna de sus aflicciones externas puede impedir que sea contado entre los bienaventurados. Pero el hombre más rico y próspero que no tenga fe es maldito, sea quien sea. Eso lo dice Spurgeon y creo que tiene mucha razón. Hoy yo veo en la vida de muchos de ustedes, pues, aflicciones, ¿verdad? Pero yo los veo agarrados de la mano de Dios y yo los declaro y de verdad lo siento en mi corazón que ustedes son bienaventurados. Posiblemente estás tan enfermo como Ezequías, que tus huesos te duelen, que tu condición física está crítica, pero estás agarrado de la mano de Dios. Y esa es la bendición que tú tienes. Esa es la bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo declara en el Sermón del Monte.
La gloria sea para Dios, porque nosotros estamos aprendiendo a ya no mirar a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjense cómo David conectó la confianza en Dios con la conducta moral. En este caso, la capacidad de discernir y juzgar el carácter de los demás y actuar de manera apropiada hacia ellos. Fíjense que no está diciendo que no tiene relación con los soberbios, con los que se desvían hacia la mentira, con el pecador, para que me entiendan. Porque muchas veces después nos vamos completamente al extremo legalista y no queremos ni que se acerquen a nosotros una persona pecadora. Pero yo quiero decirles, ¿quién les va a enseñar a esas personas del amor de Dios? Entonces, una cosa es no mirar a los soberbios como para desear lo que ellos tienen o lo que ellos hacen, ni desviarnos tras la mentira como muchas veces lo hacen, sino más bien es tener esa relación que de repente el Señor permite, esos encuentros santos que Dios permite, para expresarles y llevarles las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, y que ellos puedan salir de esa condición. Miren, quizá la crisis de David vino por negarse a respetar a los soberbios o a aquellos que se desvían tras la mentira. ¿Ah? Y muchas veces, acuérdense que cuando nosotros no nos alineamos hacia la gente que tiene autoridad o poder y que son soberbios, pues vienen las represalias. Y posiblemente a lo mejor la crisis que David tuvo en estos últimos salmos, pues seguramente se debió a que él no se alineó, ¿ah? Y no se volvió como ellos. Entonces, mis amados hermanos, en ese sentido, después David dice, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Y hasta dice, no es posible contarlos. O sea, aquí vemos cómo David alabó a Dios como el hacedor de muchas obras maravillosas y por sus pensamientos para con el pueblo. Y aquí podemos citar ahí de Jeremías 29:11, ¿verdad? Que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para darnos una esperanza que necesitamos. Y bueno, pues David sabía que Dios pensaba en él. Tú y yo tenemos que estar bien conscientes de que Dios piensa en ti, en mí, piensa en nosotros. Y también tenemos que estar conscientes que Él piensa en cada uno de nosotros favorablemente. De lo contrario, pues no habría bendición en esos pensamientos. Y vemos cómo Dios nos los declara, les digo, en Jeremías 29:11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Ujú. Entonces, el pasado, mis amados, seguro estoy que en tu vida ha estado lleno de milagros, de los milagros que Dios ha hecho en ti. Pero hoy quiero decirte que tu futuro está lleno de los planes que Dios tiene para tu vida, de la esperanza que tú tienes ahora en que Dios ha trazado un plan perfecto y que ahora tú estás en sintonía con ese plan. Esta es la fuerza de la palabra de los pensamientos, mis amados. Amén. O sea, nosotros tenemos que estar bien confiados en que Dios nos está llevando a puerto seguro. Amén. ¿Recuerdan del Salmo número 8, versículo 4, cuando David se preguntaba, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pues ahora estamos viendo cómo considera la grandeza del universo y el asombro que tiene de que Dios pensara en el hombre en absoluto, completamente. Aquí llevó esa idea mucho más lejos, mis amados. Ahora se asombra de lo mucho que piensa Dios en cada uno de nosotros, en su pueblo. Y por implicación, pues también está asombrado de que Dios tenga pensamientos tan amorosos, tan llenos de gracia y paz para con su pueblo, para con nosotros. Y han sido tantos esos pensamientos, tantas esas bendiciones, tantas esas maravillas que Dios ha hecho por nosotros, milagros tras milagro, que no es posible contarlos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo va la condición. Aquí llegamos, mis amados, a la segunda parte de este hermoso salmo, en donde pues el siervo está dispuesto a proclamar alabanza a Dios. Aquí Spurgeon hace una cita y dice, aquí entramos en uno de los pasajes más maravillosos de todo el Antiguo Testamento,
Un pasaje en que el Hijo de Dios encarnado no se ve a través de un espejo en la oscuridad, sino como si estuviera cara a cara. Y pues para ello vemos la llegada del siervo entre el versículo 6 al 8 del Salmo 40 y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermosas palabras, ¿verdad? Una inspiración divina, mis amados, que trae a nuestra vida una enseñanza muy, muy grande. David entendía que en un sentido relativo, Dios no quería sacrificios de animales. Dios quería siervos dispuestos y rendidos. Amén. ¿De qué sirve que nosotros nos flagelemos, nos sacrifiquemos, que pudiéramos hasta cortarnos las venas, sacar sangre y derramarla, entre comillas, en sacrificio para Dios, si no obedecemos, si no nos rendimos a Dios, si no somos siervos dispuestos, diligentes? Lo que verdaderamente Dios quiere es algo muy especial, obediencia, así de sencillo. En el Salmo 40, versículo 6, se mencionan 4 tipos de ofrenda. Fíjense, sacrificio, o sea, ofrendas hechas con sangre. Después, ofrenda propiamente, que son las ofrendas u oblaciones que son hechas sin sangre. Después viene el holocausto, que son las, perdón, las ofrendas de consagración total. Y por último, la expiación, que es una ofrenda específica para expiar el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que le agrada a Dios en lugar del sacrificio? Se los vuelvo a repetir, obediencia. Y esto fue muy cierto para el predecesor de David, el rey Saúl, ¿se acuerdan? El rey Saúl ofreció sacrificios muy bien. Desgraciadamente lo que no hizo fue obedecer a Dios. Y eso ya lo estudiamos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, entre los versículos 22 y 23. Y al final, esto fue cumplido por el hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? ¿A quién se le reconoce como el hijo de David? Ajá, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? Jesús vino y fue perfectamente obediente. Y ahora, lo más maravilloso de todo esto es que su obediencia nos es acreditada. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, por su mérito, ustedes y yo hemos sido justificados delante de Dios solamente por la fe que ejercemos en Cristo. Amén. Entonces, ahora el Señor ha abierto nuestros oídos, ¿verdad? Ahorita estamos entendiendo, escuchando correctamente que en lugar de sacrificios de animales, Dios quiere siervos que lo escuchen, abriendo nuestros oídos y que nos entreguemos a Él como un esclavo voluntario se entrega a su amo. Es algo bien curioso entender que haya una persona que decida entregarse voluntariamente a el servicio hacia su amo. Pero yo he visto a mucha gente que tiene ese corazón, que tiene esa condición. Nosotros hemos sido llamados para que voluntariamente entreguemos nuestra voluntad a Dios. Válgase la redundancia completa. Ujú. David en ese momento probablemente se refería a la costumbre de marcar a un siervo, según lo que nos enseña Éxodo 21, versículos 5 y 6, donde un esclavo que quería permanecer en la casa de su amo y en el servicio de su amo era marcado rompiéndole aquí, abriéndole el óvulo, abriéndole el oído, bueno, la oreja. Dice el Éxodo 21:6, esto es, su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Y saben por qué una persona tenía esa decisión? Tomaba la decisión de ser horadada su oreja, porque su amo era la persona que traía bendición para su vida, que lo trataba bien, que lo consideraba no solamente su esclavo, sino parte de la familia, de la casa.
Hay gente que así es, que sentaba a sus criados junto a él en su mesa para comer y que no le negaba pan y que no lo maltrataba, que no lo golpeaba. Yo te quiero preguntar, ¿cómo sientes el amor de Dios por ti? ¿Acaso sientes que te ama? ¿Que te ha sentado a su mesa? ¿Que quiere que estés en su casa? ¿Que ha abierto el reino para ti también? Pues con qué mayor razón podemos venir y entregarnos voluntariamente a Dios, que nos horadaran ahorita el oído, la oreja, ¿verdad? Obviamente, pues eso fue en el Antiguo Testamento. Ahorita nosotros venimos con una marca todavía mayor. Nosotros hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo, en donde ustedes y yo hemos decidido voluntariamente entregarnos como siervos, como esclavos por amor. Amén. Y es extraordinario, mis amados, pensar que esa ceremonia se llevara a cabo en el antiguo Israel. Un siervo, imagínense, diría, sé que he cumplido con mis obligaciones para con mi amo y he servido lo que debía. Sin embargo, amo a mi amo y estoy tan agradecido por lo que me ha dado que con mucho gusto me comprometeré de por vida, no por deuda, no por vergüenza, no por derrota, sino por amor. Este era el corazón de David, mis amados, hacia Dios. Y este corazón y esta vida eran más grandes que cualquier sacrificio de animales. Creo que tú y yo podemos entender bien esto. Seguro estoy que tú ya cumpliste con muchas obligaciones para con tu Dios y que has servido y que seguirás haciéndolo. Pero yo creo que también amas tanto a Dios y también estás tan agradecido con Dios por lo que te ha dado, que seguro estoy que con mucho gusto te puedes comprometer verdaderamente de por vida. No porque tengas una deuda, porque acuérdense que Dios ya pagó la deuda. El acta de decretos que era en contra nuestra ha sido cancelada. No te estás comprometiendo por vergüenza o porque te sientas derrotado, porque Dios te ha dado la victoria, sino que yo creo verdaderamente que tú también te estás comprometiendo por amor. Eso es lo más grande que tú y yo podemos generar con un corazón venido a Dios de una manera excepcional, mis amados. Fíjense que la ceremonia en Éxodo 21, de los versículos 5 y 6, describe que solo se perforara o se abriera una oreja. Sin en cambio, vemos como en este salmo, en el Salmo 40, versículo 6, nos dice, has abierto mis oídos. O sea, algunos teólogos consideran esto como una evidencia de que el salmista tenía algo más en mente, además de la ceremonia del esclavo, como simplemente abrir la oreja para escuchar y obedecer, abrir el oído. Esto, pues, es mejor que lo consideráramos como la expresión de David de una entrega total, más allá de lo que la misma ley exigía, como si dijera David en ese momento, Señor, toma mis dos orejas y ábremelas, toma mis dos oídos y ábrelos. Amén. Fíjense, entonces, quiero citar a Horn, otro teólogo, y nos da una explicación aparte de lo que fue la ceremonia de Éxodo 21, y dice, porque la expresión me has abierto los oídos parece equivalente a tú me has hecho obediente. Así, Isaías 50, versículo 5, que dice, el Señor Dios me abrió los oídos y no fui rebelde, ni me alejé. Esto es, hermanos, algo que tenemos que comprender a cabalidad, completamente. Y cuando dice, has abierto mis oídos y continúa diciendo, holocausto y expiación no has demandado, bueno, pues vemos aquí que la entrega de David a Dios fue maravillosa y es un ejemplo impresionante. Sin embargo, fíjense que solo presagió la sumisión final a Dios llevada a cabo por el Mesías, por Yeshua HaMashiach, por Jesucristo mismo. En Hebreos 10, de los versículos 5 al 10, pues nos cita justamente
la condición de lo que se declara aquí en el Salmo 40, versículos del 6 al 8 que acabamos de leer. Y esta es una maravillosa y notable profecía de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Miren, primero, muestra la insatisfacción de Dios en los sacrificios de animales, esperando un sacrificio perfecto. Y por eso David dice, holocausto y expiación no has demandado. Segundo, muestra que Dios, el Hijo, ¿verdad? Ese, nuestro Señor Jesucristo, vino en un cuerpo preparado. La Septuaginta dice, pero tú me has preparado un cuerpo, ¿verdad? Y entonces, también tercero, muestra que Dios, perdón, muestra la venida abierta y pública del Mesías. Fue como si Jesús dijera, he aquí, aquí estoy, yo soy aquel. He aquí vengo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muestra también, como cuarto punto, al Mesías como el gran tema de las escrituras hebreas. En el rollo del libro está escrito de mí. Acuérdense de eso. Otro punto es que muestra la dedicación del Mesías a la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y por último, muestra también el amor del Mesías y la obediencia a la palabra de Dios. Tu ley está en medio de mi corazón, dice el Señor. Amén. Y así es como debemos entenderlo. Holocausto y expiación no has demandado. Aquí vemos cómo es notable que todas las ofrendas y sacrificios que se consideraban de naturaleza expiatoria o purificadora, que fueron ofrecidos bajo la ley, son enumerados aquí por el salmista y el apóstol Pablo para mostrar que ninguno de ellos, ni todos ellos, podían quitar el pecado y que el gran sacrificio de Cristo era el único que podía hacerlo. Así es, justamente. Spurgeon hace una aclaración respecto a esto y dice, la Septuaginta, de la cual Pablo toma la cita, ha traducido este pasaje, me has preparado un cuerpo. No es fácil imaginar cómo surgió esta lectura, pero como la autoridad apostólica ha sancionado la variación, no la aceptamos como un error, sino como ejemplo de varias lecturas igualmente inspiradas. Uh-huh. Cuando declara que en el rollo del libro está escrito de mí, pues en un sentido mucho menor, David podía decir esto de sí mismo, porque su ascensión al trono de Israel fue profetizada mucho antes de que tuviera lugar. Acuérdense que Samuel, el profeta, había ungido a David previamente, mucho antes de que pudiera ocupar su lugar como rey. Todavía vivía Saúl. ¿Ah? Sin embargo, cualquier cumplimiento de esto en David es una pálida sombra del cumplimiento asombroso y perfecto en el más grande hijo de David, en Jesús el Mesías. Amén. Fíjense bien. Después viene, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pues nuevamente vemos en un sentido mucho menor que esto fue cierto de David. El hombre conforme al corazón de Dios. Recuerden que a él se le nombró así, ¿verdad? Sin embargo, cualquier cumplimiento de esto en David es una pálida sombra de su cumplimiento asombroso y perfecto en el más grande hijo de David. Amén. Jesús dijo que el hacer la voluntad de Dios era para él tan necesario y delicioso como la comida. Si quieren, vean ahí Juan 4:34. Y justamente era lo que decía. El hacer tu voluntad me agradó. Fíjense que Jesucristo no solo hizo la voluntad del Padre, sino que se deleitó en ella. Desde la antigua eternidad había deseado la obra que se le había propuesto. En su vida humana estuvo angustiado hasta la muerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estuvo angustiado hasta que alcanzó el bautismo de agonía en que magnificó la ley e incluso en el mismo Getsemaní eligió la voluntad del Padre y dejó a un lado la suya. ¿Se acuerdan cuando dijo, Padre, quita de mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad? Entonces aquí vemos la máxima expresión, el hacer. Fue Jesús quien hizo la obra. El Padre hizo que sucediera, pero no la llevó a cabo él mismo. Fue Jesús quien la llevó a cabo, quien la realizó, quien la trajo, quien la introdujo dentro del velo.
¿verdad? Y la puso como una ofrenda meritoria y aceptable a los pies de su complacido Padre. Entonces la obra está hecha, ha sido consumada. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Fue la obra perfecta, mis amados hermanos. Y ya no es necesario que ustedes y yo o que cualquier persona siquiera intente hacerla. No podemos hacerla. No podemos hacer lo que ya está hecho. Y no podríamos hacerla aunque aún no se hubiera llevado a cabo, porque nosotros pues no tenemos la condición de Jesucristo. Para hacer esa obra se necesitaba un hombre perfecto. Y tú y yo difícilmente podremos llegar a ese punto. Dios se asegura de llevarnos a la perfección, ¿verdad? Pero eso es en Cristo Jesús, no en nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque la ley abre los corazones de la mayoría de los hombres y allí encontramos escritos el Dios de este mundo presente, ¿verdad? Pero la ley de Dios está en el corazón de los hombres buenos para vivir y morir con la ley de Dios. Así es como nosotros tenemos que estar. Allí en nuestro corazón está escrito. Dios lo puso ya. El gran tesoro que ahora tenemos, que es la bendita palabra de Dios. Esto nos lleva, mis amados, a la proclamación pública de las buenas nuevas y la alabanza a Dios. Vamos a leer lo que dicen los versículos del 9 al 12. Dice la palabra de Dios, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Bueno, pues vemos aquí, mis amados, cómo David dijo esto para asegurarle a Dios, y más que a Dios, a sí mismo, que había glorificado a Dios entre su pueblo. Esto era parte del nuevo cántico y la alabanza que proviene de la liberación. David no refrenaría sus labios para ofrecer esta alabanza. Hoy en el nombre de Jesús nosotros tenemos que levantar nuestra alabanza con autoridad, mis amados. No tiene que haber nada que nos selle nuestros labios y que nos estén diciendo, alabemos a Dios, gloria a Dios, y nosotros sin hacer nada. No, para algo Dios nos ha dado libertad. Hemos sido llamados a la libertad en Cristo, para exaltar su nombre, para bendecirlo, para adorarlo. Pero sin embargo, volvemos a ver, como en los versículos anteriores, que esto tiene un cumplimiento aún mucho mayor y perfecto en Cristo Jesús. Fue cierto de Jesús, ¿verdad? En su ministerio terrenal. Esto es lo que Jesús puede decir. Él era príncipe de los predicadores al aire libre, el gran itinerante, ¿verdad? El que iba caminando y llevando la palabra. Simplemente él era el presidente del colegio de todos los predicadores del evangelio. Ese fue nuestro Señor Jesús. Y Él es el que levanta cántico nuevo. Miren, también es cierto de nuestro Señor Jesús en la eternidad por venir. De Jesús es verdad, en medio de la congregación te alabaré, como lo dice Hebreos 2:12, como un cumplimiento del Salmo 22, versículo 22 también. Y es algo extraordinario pensar en Jesús dirigiendo la asamblea del pueblo de Dios en alabanza a Dios Padre. Así lo viviremos un día, en las bodas del Cordero. ¿Saben quién va a levantar su voz por primera situación en el orden correcto? Nuestro Señor Jesucristo va a empezar a dirigir la alabanza al Padre y la novia, que en ese momento será convertida en la esposa, nos uniremos al gran coro celestial eternamente y para siempre, en alabanza, dirigidos por el cantor de los cantores, por nuestro Señor Jesús, mis amados. Amén.
Dice la palabra de Dios, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. La justicia de Dios era evidente tanto en las palabras como en las acciones de David. No se dio en un lugar secreto que no tenía conexión con la forma en que realmente vivía su vida. Acuérdense que David fue muy transparente. En muchos tiempos fue muy transparente. Dice, no encubrí. Esto, dice Spurgeon, da a entender que cualquiera que se comprometiera a predicar el Evangelio de Cristo estaría en grande tentación de esconderlo y encubrirlo, porque debe ser predicado con gran contienda y frente a gran oposición. Hay hermanos que son cristianos a la secreta y que tratan de predicar el Evangelio, pero a la callada. Y no, nosotros no tenemos por qué encubrir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y luego David le dice, no retengas de mí tus misericordias. Bueno, aunque David alababa a Dios por la liberación pasada y presente, no presumía del futuro. Se mantenía en oración humilde ante Dios, pidiendo un suministro constante de sus tiernas misericordias. O sea, nosotros tenemos asegurada nuestra salvación y vida eterna, pero tenemos que mantenernos en humilde oración y adoración a Dios, pidiendo que no se olvide de suministrarnos sus misericordias, ¿verdad? Entendemos que Él es Dios, Él es un Dios que no se olvida, que Él es un Dios que no cambia, inmutable, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero nosotros tenemos que tener una actitud correcta, de humildad, en oración, pidiéndole al Señor. ¿Verdad? No es difícil ver esto, ¿verdad? Como una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él vivió en esta tierra, acuérdense, lo hizo como un hombre en constante dependencia y del compañerismo y la perfecta comunión con el Dios Padre. Y vemos esto como una oración de Jesús, quizá especialmente en sus sufrimientos en la cruz. Seguramente también nuestro Señor Jesús dijo, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Pero, mis amados, recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó claramente a estar constantemente en la presencia de Dios, en oración. Y verdaderamente fue en la cruz donde Jesús pudo decir, porque me han rodeado males sin número. ¿Se acuerdan cómo cumple perfectamente bien el Salmo número 22? En esa profecía que se dio. Isaías 53, cumplida perfectamente ahí. Toros de Bazán me han rodeado. ¿Se acuerdan? Pues eso es lo que justamente en sombra estaba diciendo David para lo que vendría a ser en realidad en Cristo Jesús. Obviamente, David necesitaba este suministro constante de la misericordia y la verdad de Dios porque conocía sus propios pecados. No así nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba distante completamente, separado, porque David entendía que sus males le habían alcanzado. Nosotros hemos dicho claramente que mucho de lo que estamos padeciendo, sufriendo, llevando a cuestas, pues es la consecuencia de haber sembrado semilla equivocada. Ahora, ustedes y yo en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo podemos conocer los pecados que cometimos y venir a hacer teshuvá, eh, una situación en donde verdaderamente vengamos a un arrepentimiento genuino. Pero hay que reconocer que en muchas ocasiones nuestras maldades nos han alcanzado. Aquí David le pedía a Dios que no lo dejara con sus muchos pecados. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. O sea, él reconocía su condición pecaminosa como hombre y le estaba pidiendo que lo liberara en misericordia, mis amados. Entonces vemos aquí que hay un sentido en el que Jesús nunca podría decir, me han alcanzado mis maldades. Él fue y es el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, sin defecto. Sin embargo, en otro sentido, fíjense que esas palabras son perfectas en su descripción de Jesús, porque en su vida y especialmente en sus sufrimientos, él Jesús se identificó conscientemente, consciente y perfectamente bien con todos nosotros.
tomando nuestros pecados como propios. Para Jesús, para Jesús fueron mis maldades, él lo pudo declarar, pero no porque él cometiera los pecados, sino porque por amor eligió llevarlos y también llevar toda la ira que merecía. O sea, él no dijo, mira papá, yo estoy trayendo las maldades de Luis Fernando, de quien sea. Él llegó y dijo, mira mis maldades, derrama tu ira sobre mis maldades. Él tomó tus maldades como propias. Y fíjense que a nuestro Señor Jesucristo, en 2 Corintios 5:20, se le toma como el mayor de los pecadores por imputación. Y Él se llevó todos nuestros pecados, mis amados hermanos, para la gloria del Padre Celestial. Voy a tomarme un poquito de tiempo extra porque no quiero dejar inconcluso esto. Es la tercera parte de este salmo. Y aquí, a partir del versículo 13, hay una súplica por liberación. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios entre el versículo 13 al 15. Y dice la palabra, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea, ea! Los que se burlan prácticamente, ¿verdad? A pesar de sus muchas iniquidades, de sus muchos pecados, así como seguramente tú y yo estamos en esa condición, David podía confiar en Jehová y lo hizo para su liberación. Dice, quieras, oh Jehová, liberarme. Él formuló hábilmente la solicitud. Fíjense bien, no solo pidiéndole a Dios que lo liberara, sino suplicándole, pidiéndole a Dios que se complaciera en su liberación. Podía pedir con valentía porque creía que era coherente con lo que Dios deseaba. Entonces, podemos tomar este principio y aplicarlo a muchas de nuestras peticiones. Podemos decirle, quieras, oh Jehová, perdonarme. Quieras, oh Jehová, corregirme. Quieras, oh Jehová, proveerme. Quieras, oh Jehová, sanarme. Quieras, oh Jehová, guiarme. Quieras, oh Jehová, bendecirme. Fíjense qué diferente es formular correctamente nuestras expresiones. Por lo tanto, no debería sorprendernos que el Salmo comience con una alabanza triunfal y luego pidiendo ayuda desesperadamente. McLaren hace una pregunta y dice al respecto, ¿hay alguna liberación en esta peligrosa e incompleta vida, tan completa y permanente que no deja lugar para futuros peligros? ¿No debe acompañar la previsión de los peligros venideros el agradecimiento por los escapes pasados? O sea, entendiendo todo esto, ustedes y yo ya tenemos mucho que agradecer a Dios porque nos ha librado, nos ha liberado. ¿Ah? Entonces, tenemos que estar conscientes que también necesitamos la provisión de lo que viene a continuación, de que Dios nos siga librando de los peligros que vienen. Recordemos que Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Tenemos que verdaderamente sentir la previsión y la provisión que Dios trae para lo que viene. Porque Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Cuando David dice, Jehová, apresúrate a socorrerme, pues vemos que aunque David hizo su pedido con habilidad, pues también fue hecho con urgencia. David entendía que la ayuda estaba demorando demasiado tiempo y que para él era lo mismo que una ayuda denegada. Por eso le dice, apresúrate, ¿verdad? Pero, mis amados, nosotros entendemos que a final de cuentas David entendió bien que tenía que esperar en el Señor, como lo empezamos en este salmo. Y dice también, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Bueno, pues esta era la ayuda que buscaba David.
Dios lo había liberado en gracia, ahí entre los versículos 1 al 3 de este salmo, pero la amenaza permanecía. Sabes que Dios ya te ha liberado en gracia, ¿verdad? Pero la amenaza del enemigo permanece, no te ha soltado. Posiblemente hay lapsos de tiempos en los que tú has resistido al enemigo, al diablo, y él ha huido de ti, pero recuerda que regresa y regresa para estarte amenazando constantemente. Aquí vemos cómo David oraba para que Dios avergonzara a sus enemigos y los confundiera. ¿Cuánta necesidad tenemos tú y yo de orar para que Dios avergüence al enemigo y lo confunda? ¿Cuántas veces hemos pedido, Señor, por favor, confunde en este momento al enemigo y que las cosas sean pa- para tu gloria como deben ser? ¿Verdad? Entonces, como en muchos de sus salmos, David está en problemas. Tú y yo estamos en problemas seguidamente, ¿verdad? Sin embargo, uno no sabría esto por la primera parte del salmo, porque vimos que él esperó y que Dios contestó. Pero sí, David necesitaba la protección y la ayuda de Dios y la pediría. Seguramente tú has sentido la bendición y la protección de Dios en muchas veces, pero aún sigues necesitándola y seguirás necesitándola. David no podría olvidar ni descuidar la maravillosa liberación que Dios había entregado hasta ese momento y al darle una respuesta correcta, ¿verdad? Pero también sabía que en adelante tendría la necesidad de la protección de Dios. Vemos cómo el salmista ora por la caída y la vergüenza de sus enemigos de acuerdo con los principios de la justicia y con la promesa de Dios de maldecir a los que maldijeran a los suyos. Acuérdense que Dios va a bendecir al que bendiga a Jerusalén, al pueblo judío, y también lo va a maldecir al que maldiga al pueblo judío. Y ahora pues nosotros estamos dentro del pueblo adquirido por Dios. Y por eso también viene esta bendición para nuestras vidas y esta verdad. ¿Ok? Y por último, ahí en ese versículo dice, los que me dicen, ea, ea. Ujú. Pues muchas veces, ¿verdad? Eh, estamos viendo cómo la gente se burla. El enemigo les lleva a tener burlas sobre los hijos de Dios. Pero acuérdense que qué difícil es dar cosas contra el aguijón. Va a llegar el momento en que Dios ponga las cosas en un orden tan perfecto que desgraciadamente van a sufrir las consecuencias. Y por último, mis amados hermanos, vamos a leer del versículo 16 y 17 la alabanza con otra petición. Y dice la palabra de Dios, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Bueno, pues aquí está llamando David al pueblo de Dios, ¿verdad? Al menos a aquellos que lo buscan, a ser felices en él y a decir siempre, Jehová sea enaltecido. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Aquí está la felicidad. Aquí está lo que verdaderamente nosotros vivimos en Cristo, mis amados. Y tenemos que ser felices, bienaventurados, más que dichosos. Fíjense cómo desde ese tiempo David pensaba que alabar a Dios era engrandecerlo, es decir, agrandarlo en la percepción de uno mismo. En realidad, mis amados, engrandecer pues no agranda un objeto y no podemos hacer más grande a Dios, pero engrandecer algo o a alguien es percibirlo como más grande. Y ustedes y yo tenemos que hacerlo respecto a nuestro Padre Celestial, exaltarlo, magnificarlo. Amén. Y digan siempre los que aman tu salvación. O sea, Spurgeon dice, uno pensaría que el amor propio en sí debería hacernos amar la salvación. Sí, pero la aman porque es de Dios. O sea, cuando declara ahí que aman tu salvación, entendemos que nuestra salvación no es por mérito propio, mis amados.
Nuestra salvación es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, que ahora se imputa a nosotros, y es su salvación la que viene a ser la bendición nuestra. Es el carácter de un santo amar la salvación misma, no solo como cosa suya, sino como de Dios que lo salva. Amén. Dice la palabra de Dios, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Vemos aquí cómo David pudo combinar su sentido de gran gozo en Dios con una evaluación realista de su necesidad presente. Seguro en la verdad de que Dios se preocupaba por él y pensaba en él. David nuevamente apeló a Dios para que fuera su ayuda y libertador, y necesitaba que Dios hiciera esto sin demora. ¿Ah? Por eso le dice, apresúrate. Él clama simplemente, soy pobre y necesitado. Y entiende que su gozo, David entiende que su gozo se encuentra en otro. Tú y yo ahora entendemos que nuestro gozo no está en lo que tú y yo podamos lograr humanamente, en hacer mucho dinero, en tener muchas casas, en tener títulos, en que se nos reconozca humanamente. No, mis amados, nuestro gozo se encuentra en Dios. David aparta la mirada de sí mismo, busca los consuelos que el propósito eterno le ha preparado. Y tú y yo tenemos que también apartemos la mirada de nosotros mismos, pongamos nuestra mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Busquemos los consuelos que el propósito eterno nos ha preparado. Dios nos ha consolado eternamente y para siempre. Ese es el propósito de Dios, que tengamos un consuelo, que tengamos una relación correcta, completa, poniendo nuestras miradas en Cristo. Dice David, afligido yo y necesitado. Con tal padre y tal amigo, imagínense, la pobreza se vuelve riqueza y la debilidad misma es fortaleza. Cuando tú y yo nos acercamos a la fuente del poder, a la fuente de la felicidad, a la fuente del gozo, mis amados, sí, estamos afligidos y necesitados en este momento, pero con el Padre Celestial que tenemos y con el Señor Jesucristo que nos considera sus amigos, sus hermanos, cualquier pobreza tiene que volverse en una gran riqueza. Y la debilidad que tú y yo mostramos debe volverse en la fortaleza que Dios trae a nuestras vidas, mis amados. Y dice por último, Jehová pensará en mí. Voy a citar en este momento a Spurgeon y dice, Él pensaba en ti y todavía piensa en ti. Cuando el Padre piensa en sus hijos, piensa en ti. Cuando el gran juez de todos piensa en los justificados, piensa en ti. Oh cristiano, ¿puedes captar el pensamiento? El Padre Eterno piensa en ti. Y con esto terminamos este salmo. Yo sé que Dios habló a tu vida. Dios piensa en ti. No te olvida. Jamás te va a olvidar. Eres su hijo amado. En el nombre de Jesús, recíbelo. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial.